Bueno, ya está por aquí con nosotros nuestra invitada especial para la conferencia magistral, la doctora Bonifaz. Entonces, para dar continuidad al programa y justo seguir en el horario y en tiempo y forma, presento a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Laura Cecilia Bonifaz Alfonso. La doctora, ella es inmunóloga, es investigadora y actualmente investigadora del Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente es la titular de la Coordinación de Investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, y su conferencia es la conferencia magistral Exploring the Tumor Microenvironment to Understand Checkpoints in Immunotherapy Success. Doctora Laura Bonifaz, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en esta Semana de la Ciencia. Y bueno, el micrófono es suyo. Gracias. Estar esta mañana con ustedes para presentarles el trabajo que realizan básicamente los investigadores y estudiantes de la unidad de investigación que puedo de alguna manera dirigir desde la Coordinación de Investigación en Salud, pero que básicamente todo el mérito es de ellos, como lo van a ver más adelante. Le llamamos en español a la plática Explorando el microambiente tumoral para comprender el éxito de la inmunoterapia con inhibidores de punto de control. Y es un ejemplo de lo que estamos haciendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de lo que estoy tratando de impulsar desde la Coordinación de Investigación en Salud, en donde a partir de enfermedades complejas como lo es el cáncer, podemos desde los laboratorios de investigación hacer estudios muy profundos de genómica, de transcriptómica, de proteómica espacial, de citómica, y esto convertirlo en conocimiento, por un lado, que es lo más importante, pero de manera importante también generar pruebas pronósticas, pruebas diagnósticas, pruebas de elección de tratamiento, y de esta manera innovar e incidir en lo que conocemos como medicina de precisión desde el ámbito de investigación. Y esto es muy importante porque además de que generamos conocimiento, podemos dar recomendaciones tanto para los médicos como los pacientes. Obviamente para los médicos podemos hacer que sus diagnósticos sean en menor tiempo, sus diagnósticos sean dirigidos para saber qué tratamiento o qué terapia blanco pueden iniciar, hacer uso eficaz de los recursos institucionales, hacer estratificaciones de riesgo de los pacientes y de nuestras enfermedades. Y obviamente para los pacientes, pues una gran ventaja y una gran utilidad que es incrementar su sobrevida, a tener accesibilidad a tratamientos de vanguardia, mejorar su calidad de vida, disminuir su toxicidad y muchas otras cosas más. Entonces, lo que les voy a presentar el día de hoy es un ejemplo de este modelo de investigación, innovación y medicina de precisión. ¿Qué es lo que voy a presentarles? Bueno, lo que les quiero decir es que la inmunoterapia de punto de control ha revolucionado la forma en que se trata el cáncer. Hace algunos años la sobrevida de nuestros pacientes con cáncer era muy bajita, y gracias a este conocimiento que se generó a partir de la inmunología es que tenemos ahora anticuerpos que van contra moléculas que son las encargadas de inhibir a la respuesta inmunológica, y bloqueando esas interacciones podemos activar o reactivar células del sistema inmune para que actúen de manera eficiente contra el cáncer, y de esta manera hemos podido incrementar la sobrevida de los pacientes. Ahora la FDA ya ha aprobado el uso de inmunoterapia de punto de control para los cánceres más prevalentes: mama, próstata, colon, tiroides, cervix, estómago, pulmón y hígado, pero melanoma ha sido el tipo de cáncer en donde se ha hecho el máximo descubrimiento, porque es un tumor inmunogénico y donde ha sido muy efectiva la inmunoterapia de punto de control. El día de hoy voy a platicarles de anti-PD1, aunque la combinación adecuada o la indicada para tratamiento de estas neoplasias y sobre todo en melanoma es la combinación de anti-PD1 y anti-CTLA4, que en esta tablita les vemos aquí las sobrevidas de los últimos estudios clínicos. Y lo que les quiero enfatizar es que con la terapia convencional, que es la quimioterapia, la sobrevida de pacientes con melanoma es de 12 meses, a diferencia de la sobrevida con inhibidores de punto de control, que se incrementa hasta 72 meses, lo que nos representa que podemos ganar 48 meses por cada paciente. Es decir, si lo multiplicamos por los 147 pacientes que ingresaron a este estudio clínico,
Tenemos más de medio siglo de años de vida ganados o recuperados por el uso de la inmunoterapia de punto de control. Y por eso les decía que esta inmunoterapia ha revolucionado la forma en que se trata el cáncer. Sin embargo, siempre hay un pero, y eso es lo que vamos a abordar en la plática de hoy. Hay efectos adversos que afectan de manera muy importante la calidad de vida de nuestros pacientes, y de manera muy importante no todos los pacientes responden a la terapia con inhibidores de punto de control. En el caso de melanoma, un 40% de los pacientes no son beneficiados con la terapia y hay efectos tóxicos en ellos. Entonces, la pregunta es, ¿podemos identificar a los pacientes que responden o no responden? Y podemos identificar por qué no responden, y eso es lo que vamos a abordar en la plática de hoy. Esta diapositiva es nada más para ejemplificar cuál es el problema del melanoma en el mundo y en México. El primer problema es que los estudios clínicos que hay de melanoma han sido básicamente en Estados Unidos y Europa, y que los ensayos clínicos representando población mexicana y población latina son muy escasos, y eso es un problema muy importante. Y sobre todo es importante porque el melanoma es distinto en México que en otros países. El melanoma en el mundo es caucásico, y en México y en otros países es acral denominado no caucásico. Y el otro punto muy importante es proyecciones con Globocam a 2040, en donde en México, en Latinoamérica, la incremento de melanoma está enorme en la proyección a estos años. Entonces, es muy importante generar más estudios clínicos que abarquen la población mexicana. Es muy importante hacer pruebas de precisión enfocadas a nuestras poblaciones y a nuestro melanoma, y es muy importante porque es una neoplasia que está en crecimiento. Y aquí está el punto. En el caso de melanoma, aquí les muestro las gráficas de cómo responden los pacientes a la terapia convencional, que les decía que es una sobrevida de 48 meses. Con terapia dirigida, estos aumenta. Con solo el bloqueo de CTLA4 se incrementa. Con solo el bloqueo de PD1 también se incrementa la sobrevida, pero el éxito mayor es la combinación de anti-CTLA4 y anti-PD1, que nos da una sobrevida de más de 96 meses. Y las preguntas que se surgen a raíz de esto es: el microambiente tumoral, que es lo que voy a presentarles el día de hoy, es un mediador activo para la respuesta a inmunoterapia. ¿Cómo podemos inducir células que sean responsivas a inmunoterapia y de esa manera mejorar la inmunoterapia con puntos de control? Y finalmente, ¿cuáles son los mecanismos que están relacionados a la resistencia para los pacientes que no responden a esta terapia poder ofrecer alternativas de tratamiento? La plática entonces la voy a dividir en 4 partes. En la primera vamos a utilizar el microambiente tumoral como un factor pronóstico y de respuesta a inmunoterapia, haciendo una estratificación basada en una firma inmune proteómica. En la segunda parte vamos a profundizar en el entendimiento del microambiente tumoral a través de proteómica espacial. En la tercera les voy a presentar una plataforma in vitro para generar células que puedan ser responsivas a inmunoterapia con la proyección para poder hacer estudios de terapia celular. Y en la última parte vamos a tratar de descifrar cuáles son los posibles mecanismos de resistencia a la inmunoterapia de punto de control. ¿De dónde salen estas preguntas o cuál es el estudio que da base o que da sustento a estas preguntas? Bueno, el estudio que les presento aquí es un estudio que publicamos en el 2020, en donde lo que hicimos fue, después de hacer inmunización a ratones e implantar tumores, vimos que la combinación de una inmunización con inmunoterapia reducía el tamaño de los tumores, y que en los pacientes, en los ratoncitos en este caso, que tenían una disminución en el crecimiento tumoral, habían poblaciones celulares que estaban mediando esta protección, que eran poblaciones de linfocitos T que residían en el tejido por la expresión del marcador 103 y que además tenían características de autorrenovación por la expresión del marcador TCF1. Entonces, con este antecedente, lo que quisimos es preguntar si en los pacientes existían estas poblaciones y si eso podría estar relacionado con la estratificación de los pacientes y con la respuesta a inmunoterapia. Entonces, el primer proyecto que voy a presentarles, o la primera parte que les voy a presentar, es justo el pronóstico respuesta a inmunoterapia por una firma inmune, y esto ha estado realizado por Saraí de León, que ya es investigadora joven de nuestra institución, y Cristina, que también es una investigadora joven de nuestra institución y que están llevando a cabo o liderando este proyecto. Para esto lo que hicimos fue tener biopsias de pacientes con melanoma, a los cuales les hicimos un seguimiento de 2 años, pero lo que hacemos es analizar la biopsia antes de que inicien cualquier tipo de tratamiento, y hacemos una inmunofluorescencia multiplex que fue adaptada y diseñada en el laboratorio, y
Saraí diseñó un algoritmo de inteligencia artificial para poder evaluar estas imágenes, y a través de este análisis de microambiente y evaluación por inteligencia artificial tratamos de hacer una predicción de riesgo y de respuesta a inmunoterapia. Lo primero que hicimos entonces fue evaluar si las mismas poblaciones que habíamos identificado en ratón estaban presentes en los pacientes con melanoma. Y aquí les muestro 2 ejemplos de pacientes que pudieron controlar la enfermedad a 2 años y pacientes que hicieron o que ya tenían metástasis al inicio del tratamiento. Y lo que vemos es que las poblaciones que encontramos en ratón, que son los linfocitos T residentes de tejido y las células dendríticas, están muy bien representadas y están incrementadas en aquellos pacientes que controlan la enfermedad versus los pacientes que hacen metástasis. Cuando analizamos el conjunto de pacientes, lo podemos ver aquí en esta imagen de componentes principales, en donde los pacientes que no controlan la enfermedad las podemos distinguir de aquellos que sí los controlan, y podemos tener una sensibilidad bastante alta para poder distinguir y estratificar a nuestros pacientes y predecir un pronóstico después de esta prueba proteómica. Esto lo validamos con firmas de datos de TCGA, y también encontramos que las 2 poblaciones que propusimos, que son los linfocitos T residentes de tejido y las células dendríticas, también están enriquecidas y también están relacionadas con la sobrevida de los pacientes con melanoma. La pregunta importante entonces era saber si estas mismas poblaciones podrían estratificar a los pacientes, identificar a aquellos pacientes que responden al tratamiento de los que no lo hacen, y efectivamente en la parte superior tenemos un paciente respondedor perfectamente bien enriquecido de las poblaciones celulares que les mencioné, comparado con uno respondedor en donde están escasas estas poblaciones. Y nuevamente, haciendo un mapa de componentes principales, podemos distinguir con estas 2 poblaciones y 7 marcadores a aquellos pacientes que sí responden al tratamiento con inmunoterapia de punto de control de los pacientes que no responden. Entonces, esta parte nos lleva antes de concluir esta parte, nos interesaba muchísimo saber si estos linfocitos T residentes de tejido eran los que estaban eliminando al tumor, y en esta multiplex de varios colores, lo que podemos ver aquí, el tumor marcado en sepia y las células efectoras marcadas de varios colores, que efectivamente son células que están eliminando a las células tumorales. Y esto es importante porque, aunque la biología del tumor pueda ser diferente en los diferentes tipos de cáncer, es posible que estas células efectoras, con las características que estamos identificando, puedan compartirse en diferentes tipos de cáncer, y que esta prueba nos pueda servir no solo para identificar pacientes que responden o que no responden en melanoma, sino que pueda ser aplicada a otros tipos de cáncer. Y esta fue nuestra pregunta. Y empezamos a evaluar células pequeñas de cáncer de pulmón. Tenemos mucho menos pacientes que melanoma, pero el resultado es muy similar, en donde los pacientes respondedores están bastante enriquecidos de estas poblaciones celulares comparados con los pacientes que no responden. Y nuevamente, los componentes principales nos separan los pacientes respondedores que los que no responden, comparado con otras tecnologías que existen en la literatura que no nos separan con esta fidelidad a los pacientes respondedores de los no respondedores. Entonces, en conclusión de esta primera parte, podemos decir que las poblaciones de linfocitos T residentes de tejido, que además expresan el marcador TCF1 junto con las células dendríticas tipo 1, están relacionadas a la supervivencia de los pacientes y a la respuesta a la inmunoterapia. Y esto es una prueba que puede ser, que tiene potencial de traslación para que el médico pueda identificar a aquellos pacientes que sí van a ser beneficiados con la inmunoterapia de punto de control, de aquellos que no van a hacerlo, y evitar toxicidades y evitar más daño y más problema a los pacientes. En la segunda parte, entonces, lo que quisimos hacer, y este trabajo es comandado nuevamente por Saraí en colaboración con Cristina, y aquí entra Jonathan, tratar de entender el microambiente tumoral mucho más profundo a través de proteómica espacial, y además entonces de las poblaciones que ya les mencioné, que son los linfocitos T residentes de tejido y las células dendríticas, empezamos a ver otras poblaciones celulares. Pero lo primero que quisimos ver es si existían agrupaciones o que si existían nichos inmunes en las biopsias de los pacientes. Y aquí podemos ver un paciente que responde, que queda libre de enfermedad y un metastásico, y vemos que efectivamente en los pacientes que responden existen estas agrupaciones, comparado con una dispersión en los pacientes que hacen metástasis o que no responden
la terapia. Entonces, también quisimos ver si existía interacción entre estas poblaciones celulares y en esta microscopía lo que les muestro es que efectivamente existen interacciones entre los linfocitos T y las células dendríticas, entre los linfocitos T y el tumor, entre las células dendríticas y el tumor y con las dos poblaciones de células residentes de tejido que estamos evaluando. Lo que sí quisimos entonces fue evaluar otras poblaciones celulares y entonces lo que hizo Saraí y Cristina fue marcar al tumor en un color y marcar a los linfocitos TCD4, CD8, las células NK, las células dendríticas, los macrófagos, los neutrófilos y con la participación de la doctora Samira Muñoz a los mastocitos para poder tener un panorama mucho más preciso o mucho más amplio de lo que estaba sucediendo en el microambiente tumoral. Y aquí les muestro un ejemplo de un paciente que controla la enfermedad, de cómo se ven las diferentes poblaciones celulares. Aquí estarían separadas cada una de ellas, aquí estaría el tumor, aquí estarían los linfocitos de CD8, los CD4, las NK, las dendríticas, los macrófagos que son muy poco abundantes en este tipo de pacientes, los neutrófilos y los mastocitos que están dispersos a lo largo de todo el tumor. Y la diferencia enorme cuando hacemos un paciente metastásico, en donde hay un cambio completo de la distribución celular. Obviamente hay muchísimas más células tumorales, pero los linfocitos TCD8 ya no tienen una agrupación como lo mostraban en los libres de enfermedad. Existe un incremento importante de CD4, muchos CD4 representados, células NK aparentemente un poco menos, dendríticas ya no están organizadas como lo estaban organizados en los libres de enfermedad, un incremento muy importante y notable de macrófagos y un incremento importante y también aparentemente regionalizado de neutrófilos y las células cebadas están localizadas en un lugar distinto y ahora sabemos por estudios de Samira Muñoz que probablemente con un fenotipo completamente distinto en los pacientes libres de enfermedad que los metastásicos. Cuando hacemos ahora ya el análisis más integral de esto, vemos que en los pacientes que controlan la enfermedad están predominantemente las poblaciones que ya habíamos descrito, las dendríticas y los linfocitos T residentes de tejido, y que hay poca diversidad de las otras poblaciones. Y cuando vemos un paciente metastásico, esta distribución cambia completamente y están básicamente representados los linfocitos TCD4 y los neutrófilos y muy poco representados las otras poblaciones, incluyendo los linfocitos T residentes de tejido y las células dendríticas. Y nos preguntamos si esto podría separar a los pacientes y efectivamente el conjunto de las poblaciones celulares nos separa perfectamente a aquellos pacientes que progresan o que tienen una metástasis de aquellos pacientes que permanecen libres de enfermedad. Quisimos entonces como un primer acercamiento ver si este análisis espacial o este análisis de múltiples poblaciones podría ser aplicado a la respuesta a inmunoterapia y aquí les muestro un video en donde podemos marcar diferentes poblaciones, el tumor en sepia, CD45, TRMs TCF1, TCF1 positivas, negativas, dendríticas, CD4, aquí incluimos a los linfocitos B porque la literatura nos empieza a hablar que los linfocitos B son fundamentales en estos nichos inmunes, a los macrófagos, a los neutrófilos y a los mastocitos y es una manera como podemos pintar el melanoma de colores. Y lo que vemos sorpresivamente y de manera importante es que los respondedores están agrupados nuevamente y predominantemente con dendríticas, linfocitos T residentes de tejido y otras poblaciones y que los que no responden están agrupaciones, sí hay agrupaciones, pero la composición cambia completamente a que estas agrupaciones son predominantemente de linfocitos TCD4 acompañados de neutrófilos con la presencia de macrófagos y con la presencia de linfocitos B que no son tan distintos en los dos casos y que también pensamos que al igual que los mastocitos lo que va a ser determinante va a ser el fenotipo de ellos en las diferentes condiciones de los pacientes. Bueno, de esta parte podemos decir que los nichos inmunes están enriquecidos de manera diferencial en los pacientes que responden y que no responden al tratamiento con inhibidores de punto de control, que los nichos presentan una mayor diversidad en los pacientes que permanecen libres de enfermedad y están enriquecidos por dendríticas y linfocitos TRMs, linfocitos residentes de tejido, y que los nichos presentes en los pacientes que no responden están enriquecidos predominantemente por linfocitos TCD4 y neutrófilos. Luego nos vamos a pasar entonces a tratar de ver si podemos generar ex vivo, si podemos generar in vitro estas poblaciones de linfocitos T, que son las que responden a la inmunoterapia y específicamente a los linfocitos T residentes de tejido, y para eso Julián y Matías han diseñado una estrategia ex vivo que les voy a comentar o platicar. Lo que hicieron ellos fue que a partir de células mononucleares de sangre periférica probaron diferentes estímulos de activación de los linfocitos T
incluyendo el estímulo canónico tradicional, que era para diferenciar linfocitos T residentes de tejido, que era la combinación de CD3, CD28 en presencia de TGF-beta, y probaron diferentes estímulos. Y lo que pudieron ver es que con los diferentes estímulos, sobre todo con uno que estamos proponiendo patentar, y por eso lo ven aquí como LB1, y ahí es donde viene la innovación, estamos diferenciando diferentes poblaciones de linfocitos T, y quiero que se fijen en estas dos poblaciones, que son la roja y la verde, que corresponden a linfocitos T residentes de tejido, que además de expresar el marcador de residencia 103, están expresando el programa transcripcional de residencia de tejido descrito por Hobbit y Rungs. Y aquí en estas imágenes lo podemos ver cómo el estímulo que ellos encontraron es superior en la generación de los linfocitos T residentes de tejido comparado con el receptor, con el estímulo clásico en número. Lo vemos aquí. También lo que pudieron demostrar es que estas células son estables en el tiempo, permanecen al menos 14 días con el cultivo ex vivo. Pero de manera muy importante, cuando los ponemos en cocultivos con esferoides y queremos ver si estas células responden a inmunoterapia, que era el objetivo, generar una célula responsiva a inmunoterapia, vemos que efectivamente las poblaciones que corresponden a los linfocitos T residentes de tejido, que son las azules y las rojas, responden a la inmunoterapia, se incrementan en comparación con el estímulo canónico tradicional, en donde estas poblaciones inclusive se contraen, y que tienen una firma inmune que corresponde a residencia de tejido, pero además que son más funcionales, expresan Granzima, expresan TNF, y que esto solo se logra con el estímulo que ellos reportaron comparado con el estímulo tradicional, en donde los linfocitos T que se generan no son funcionales. Entonces, de esta parte podemos decir que tenemos un método para generar células responsivas a inmunoterapia ex vivo, las cuales estamos caracterizando y pensamos que pueden ser un blanco para terapia celular. Esta última parte es muy importante y es para tratar de descifrar cuáles son los posibles o los potenciales mecanismos de resistencia en los pacientes que no responden al tratamiento con inmunoterapia de punto de control, y para eso regresamos al modelo murino que les presenté inicialmente, en donde tenemos ratones que se inmunizan y además se inoculan con la terapia anti-PD1. Y esto nos lleva a tener ratones que responden a la terapia y ratones que no responden, resistentes y sensibles. De estos hacemos un aislamiento de las células para obtener líneas celulares resistentes y líneas celulares sensibles. Esto lo demostramos nuevamente poniendo inmunoterapia y viendo el crecimiento tumoral, que es lo que les muestro en estas gráficas. Esta es la línea parental, en donde tenemos un número importante de ratones que responden a la inmunoterapia, a diferencia de dos líneas celulares que generó Julián, en donde en ninguna de ellas observamos resistencia, respuesta a la inmunoterapia. Esto es estadísticamente significativo, pero de manera muy importante también demostramos que estas líneas que son resistentes a inmunoterapia hacen más metástasis, hacen más formación de focos metastásicos, hacen más tumores, y de manera importante en un ensayo con ratones desnudos tienen la característica de ser células iniciadoras de tumores, es decir, a menos cantidad de células son capaces de iniciar tumores en ratones inmunodeficientes. Entonces, esto nos empieza a hablar de su capacidad, de su resistencia, de su tumorigenicidad y de su invasividad. Esto lo empezamos a caracterizar entonces, y lo que primero encontró Julián en un análisis no supervisado, que es esta parte, es que estas células que son resistentes a inmunoterapia se localizan en estas dos regiones, y estas dos poblaciones que se expanden o que se incrementan en los ratones que son resistentes a inmunoterapia tienen una firma de células troncales, tienen una característica más troncal, demostrado, ejemplificada por O4 por la Wnt, NGFR, clase 1, PDL1, CD44. Esto en un análisis no supervisado, lo cual luego demostró por análisis supervisado que efectivamente estas células están enriquecidas en las dos líneas resistentes por la expresión de Wnt y OCT4, y esto es estadísticamente significativo, y también lo demuestra en el tumor, en donde las dos líneas resistentes están enriquecidas de estas poblaciones con características troncales. Quisimos ver cómo estaban las poblaciones de linfocitos TCD8 y sobre todo las de residencia de tejido, que son las que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo, y efectivamente lo que vemos que es que en la célula parental las poblaciones que corresponden a las células residentes de tejido están bien representadas, que sería en este caso la naranja y la café,
en donde prácticamente se están ausentes en los ratones que tienen la resistencia a inmunoterapia, y aquí lo mostramos en un análisis de mapa de calor, en un análisis no supervisado, en donde está la residencia de tejido, además de otras características en estas células. Y al hacerlo en análisis supervisado, nuevamente vemos que estas células están muy disminuidas en las dos líneas resistentes, estadísticamente significativo, y corroborado en el tumor también, en donde hay una disminución muy importante de estas líneas, de estas residentes de tejido. Después lo que quisimos ver era la función de estas células, primero la posibilidad de generar TRMs ex vivo a través del modelo de esferoides nuevamente, de las líneas parental y las resistentes en presencia de linfocitos TOT1, porque estas células MO4 expresan el antígeno ovoalbúmina. Entonces, como célula T utilizamos linfocitos T que expresaran el receptor para ovoalbúmina, y además teñimos al tumor con verde para poder ver la característica de citotoxicidad, y lo que vemos aquí es que efectivamente se inducen muchas menos células residentes de tejido evaluadas por CD69 y 103 en las dos líneas resistentes, y también tienen una menor capacidad citotóxica, son menos funcionales. Entonces, las líneas celulares resistentes tienen menor citotoxicidad y una menor diferenciación a linfocitos T residentes de tejido. Lo que quisimos entonces, o lo que hizo Julián, fue probar inhibidores de la vía de Wnt, que sabíamos que ya estaba muy expresada en estas líneas, y probó diferentes inhibidores de Wnt. Quiero que se centren su atención al XAV, que es uno de los inhibidores de Wnt. Entonces, lo que podemos ver es que al inhibir la vía de Wnt, se rescatan muchas de las características, las células proliferan más, las células empiezan a expresar más marcadores de residencia de tejido, en este caso RUN3, y hay una mayor cantidad de células residentes de tejido cuando se inhibe la vía de Wnt, lo que nos empieza a sugerir que esta vía puede ser una vía fundamental de resistencia en estas líneas celulares. Esto lo corroboramos en un ensayo en vivo a través del los mismos experimentos que les mostré al principio, pero inhibiendo ahora en vivo la vía de Wnt beta-catenina, y lo que podemos ver es que ahora las líneas celulares que eran resistentes a la inmunoterapia empiezan a mostrar sensibilidad parecida a la línea parental, lo que nos sugiere que la vía de Wnt beta-catenina puede revertir la resistencia a inmunoterapia. Y lo que evaluamos es cómo se comporta la troncalidad y la residencia de tejido. Y lo que vemos aquí es que la troncalidad inicialmente era alta, y con el inhibidor de Wnt cae completamente la troncalidad, y la resistencia de tejido al contrario. Al principio eran muy bajas las frecuencias de linfocitos T residentes de tejido, las cuales se incrementan en las dos líneas resistentes al inhibir la vía de Wnt. Esto también lo corroboramos con datos de transcriptoma de TCGA, en donde vemos que la vía de Wnt beta-catenina está enriquecida en estas firmas transcriptómicas, y también se asocia sobrevida, que la vía de Wnt está completamente enriquecida, y la vía de los linfocitos TRM están no enriquecida, y que esto hay una correlación importante entre la vía de Wnt y la vía de linfocitos TRM, y aquí vemos toda la vía de Wnt muy bien representada, y la vía de troncalidad muy bien representada en los individuos que no responden al tratamiento con inmunoterapia. Finalmente, estos son experimentos muy recientes de Julián y Diego, en donde lo que están haciendo es emular todo lo que hemos visto en ratón, ahora en un modelo humano, y lo que estamos haciendo es la misma estrategia de presión selectiva de inmunización con la que generamos las líneas celulares de ratón, ahora en modelos de esferoides, generar líneas resistentes a inmunoterapia por presión selectiva y por la presencia de la inmunoterapia. Y lo que tenemos hasta el momento, ayer pedí la actualización y no fue posible tener la última actualización, pero lo que podemos ver es que efectivamente se enriquecen la troncalidad en estas líneas celulares, en líneas celulares ya de humano, resistentes potenciales resistentes a la inmunoterapia, y que estas líneas se caracterizan nuevamente por la expresión de Wnt y la expresión de ALDH1, que son dos marcadores de troncalidad, y las líneas que están obteniendo humanas también están reproduciendo el mismo fenotipo. Esto es muy importante para saber qué tan específico es el mecanismo de resistencia o qué tan generalizado puede ser en los pacientes con resistencia a inmunoterapia.
Entonces, como conclusión de esta última parte que nos ayuda a descifrar los mecanismos de resistencia, es que los tumores de melanoma resistentes están enriquecidos con troncalidad y la vía de Wnt, que la troncalidad y la vía de Wnt suprime el fenotipo TRM y la respuesta a inmunoterapia en modelo murino, que la inhibición de la vía Wnt betacatenina revierte la resistencia a inmunoterapia, lo que los tumores de melanoma resistentes muestran firmas de Wnt enriquecidas negativamente y que correlacionan con las firmas de linfocitos T residentes de tejido, y que la presión inmune de las líneas celulares de melanoma humana aumenta la formación de esferoides tumorales y enriquece la vía de Wnt y ADLDH, y que la inhibición de Wnt podría utilizarse potencialmente como un agente sinérgico para superar la resistencia a inmunoterapia. Este es el modelo propuesto, en donde tenemos a nuestros pacientes y en donde tenemos dos grandes tipos de pacientes. Los pacientes que tienen tumores que responden a inmunoterapia, en donde están completamente enriquecidos de linfocitos T residentes de tejido funcionales y células dendríticas, y en donde están funcionando perfectamente, y que en el caso que se les da la inmunoterapia son responsivos. Y en el caso de los tumores no responsivos existe un incremento en la troncalidad, en las características troncales de las células tumorales, y disminución importante de los linfocitos TRM y en la función de estos, y que eso es lo que hace que los tumores no sean responsivos a la inmunoterapia con inhibidores de punto de control. Finalmente, pues quiero agradecer al equipo, que ya he mencionado sus nombres, pero de manera muy importante al doctor Ezequiel Fuentes Pananá, con el que hemos colaborado y realizado este trabajo de manera muy importante, y aquí los chicos que ya mencioné, Saraí, Cristina, Julián, y todo un gran equipo que está en el laboratorio, pero de manera muy importante a los clínicos que han participado activamente en este proyecto, patólogos, que sin ellos no hubiera sido posible realizar este estudio, la doctora Yasmín de Anta, la doctora Alejandra Mantilla, el doctor Samuel Rivera, que nos ha abierto las puertas a los pacientes que están utilizando inhibidores de punto de control en el instituto, la doctora Claudia, el doctor Buenaventura, el doctor Mario Alberto Sánchez de Monterrey, la doctora Claudia de Puebla, algunos otros doctores de otros lados, y de manera muy, muy importante la doctora Raquel Gerson y al doctor José Fabián Martínez del Centro Médico ABC, que son los pioneros de utilizar inhibidores de punto de control en pacientes de México, y que nos han abierto las puertas de sus pacientes para poder validar nuestra prueba y para poder estudiar a detalle y a profundidad a estos pacientes. Muy importante la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que nos apoyó con un proyecto de 5 años que nos ha permitido hacer muy extensivo el estudio integral de esto, y bueno, los laboratorios, tanto el de microscopía como de citometría de flujo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que han sido fundamentales para poder lograrlo, y colaboraciones externas de la doctora Florencia Rossetti, del doctor José Carlos Crispín y de Gloria Soldevila, que nos han soportado para algunas partes metodológicas para poder realizar este proyecto. Pues muchísimas gracias, y quedo abierta a sus dudas, sus preguntas y a discusión de lo que les he presentado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, la verdad son resultados espectaculares, y siempre es un gran gusto ver que en nuestro instituto se está haciendo investigación de punta. Mostraron muy bien que en humanos el nicho es muy importante. El nicho es muy importante, y entonces ahí muestran que el nicho puedes tener una separación muy bonita entre pacientes que responden y pacientes que no responden. Por otro lado, tienen líneas en las cuales responden y no responden. La pregunta es, ¿qué tan importante es que la línea, el tumor, afecte el nicho, o que el nicho esté afectando el tumor para que sean respondedores y no respondedores? Totalmente, yo creo que es una comunicación bidireccional, y primero lo que Julián demostró es que había troncalidad, y por otro lado demuestra que esa troncalidad impacta en el fenotipo de los linfocitos T, entonces definitivamente que es una comunicación directa entre las células efectoras que están en el nicho y la troncalidad o las características tumorales. Entonces, lo que nosotros creemos es que la troncalidad puede ser diferente en los diferentes tipos de tumor, eso no lo sabemos todavía, pero que la célula efectora o las células efectoras que están en el nicho puedan ser similares en los diferentes tipos de tumores, sobre todo los fenotipos, pero definitivamente es un diálogo y es una interacción entre tumor y sistema inmune. Y entonces ustedes, ya que tienen los cortes, podrán, aparte del nicho, ver ahí el tumor y caracterizar el tumor.
Efectivamente, es justo lo que están haciendo ahorita Saraí y Cristina, tratar de validar en tumor los datos que tiene Julián de troncalidad en los ratones y ver si esto… Esa es una pregunta muy importante porque no sabemos si este mecanismo que describe Julián es generalizado o puede ser solo aplicado a cierto porcentaje de pacientes. Creemos que no va a explicar a todos los pacientes y que van a haber diferentes mecanismos, pero también creemos que son vías compartidas y vías que río abajo convergen y que puedan también ser blancos, que puedan ser a diferentes pacientes. Pero sí, ahorita están validando que las características que encontró Julián también estén presentes en los pacientes, en el tumor. En el microambiente ya sabemos que sí, que se comporta muy parecido a lo que vemos ex vivo, de lo que vemos en modelo murino a lo que vemos en el tumor, pero las características del tumor todavía nos falta a profundizar si vamos a encontrar características parecidas. Gracias. ¿Alguien más? Rosana. Traje mis paleras. Traje a mis paleras a mi porra. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente coincido con Karina, ha sido espectacular, pero sobre todo inspirador y prometedor, porque siempre que haya una célula troncal en cáncer hay una esperanza, porque tenemos un target, ¿no? Para entender las recaídas, para entender la reiniciación del proceso oncológico y sobre todo para activar mecanismos que puedan intervenir su crecimiento. Entonces, me encanta saber que en melanoma pudiera haber una célula troncal y que esta además tiene características como Wnt3A, la vía activada, que es una vía pues, de stemness muy característica. Y me pregunto si en los modelos de organoides estas células especiales demuestran quiescencia, es decir, si están en G0, 1, si estuvieran, están al centro del organoide y entonces uno puede sacarlas de ahí y demostrar que son las que verdaderamente reinician el tumor, pero además podría ser de mucha utilidad, aparte de demostrar que están en G0, pues que expresan HIF1-alfa, por ejemplo, porque les gusta la hipoxia, o que son las llamadas side population, que son células que vomitan colorantes como HERS333, porque como están en quiescencia no tienen una actividad de replicación de DNA que les permita incluir el colorante y entonces muy fácilmente pueden ser demostradas por citometría de flujo. Y de ser el caso, empezar a entender, como dijo la doctora, el entorno que las concentra ahí y entonces a lo mejor empezar a reactivar pequeñas, uno por uno, pequeños elementos del entorno para no solo entender su quiescencia, sino sacarlas de la quiescencia. Pueden ser células que no tengan una firma genética, sino que respondan justo al microambiente en el que se desarrollan. Entonces, la troncalidad también es epigenética y eso es algo muy prometedor para la terapia. Muchísimas gracias, Laura. Sí, totalmente. Yo creo que son preguntas y puntos para abordar muy importantes. Allá atrás está sentado Julián. Creo que no sabemos todavía si están en G0, pero sí son quiescentes, sí proliferan menos por dos métodos de verlo, por Ki67 y por dilución de CTB. Sí proliferan menos, eso sí lo sabe. Lo que creo que todavía no sabe y es algo que tienen que hacer definitivamente es si están al centro del esferoide, si tienen otras características de hipoxia. Creo que toda esa parte es una parte muy importante para explorar para los dos, tanto para Diego como para Julián, porque Diego está justo con los modelos ya en humano, los modelos humanos, y creo que esa parte es fundamental para que lo exploren. Definitivamente. Ahora, para ir al tumor, efectivamente, creemos que no va a ser tan sencillo encontrarlas por justo su poquita frecuencia. En los modelos experimentales creemos que están sobreexpresadas, tanto en el murino como en los organoides, pero no sé en el tumor, como preguntó Karina, qué tanto. De hecho, ya están Saraí y Cristina buscándolas, pero no es tan sencillo encontrarlas. Pero creo que si encontramos el nicho y si encontramos dónde están,
probablemente nos podamos localizar a ciertas áreas del tumor y ahí buscarlas, ¿no? Y ahora, para sacarlas de la aquiescencia y para volverlas más responsivas, pues justo es lo que está haciendo Julián con los inhibidores de Wnt y las vías para revertir esa aquiescencia y para volverlas con otras características. Entonces creo que efectivamente, y lo que nos hizo mucho, pues nos da también alentadores, que esto correlaciona con el fenotipo inmune, con las TRMs residentes de tejido, que también tienen características troncales por TCF1. Entonces es un diálogo entre dos troncales, por un lado el tumor y por otro lado la efectora o la T, con estas también características troncales, una que sería de buen pronóstico y otra que sería de no buen pronóstico. Entonces este diálogo es el que nos tiene locos de pensamiento y locos de emoción, tratando de entender este diálogo entre dos células, una troncal tumoral y una troncal inmune, que están teniendo completamente funciones opuestas, una haciendo que no respondan a inmunoterapia y la otra que respondan a inmunoterapia. Entonces, lo que queremos es disminuir unas y aumentar las otras, ¿no? Y eso es justo en lo que estamos, ¿no? Y la célula que están expandiendo ex vivo Matías y Julián, pues es esa característica, que tenga esa característica de troncalidad, que también la tiene el TCF1, y que también sea la célula que al final va a responder a inmunoterapia. Entonces, pues ahí están todo el equipo, Diego, Matías, Julián. Exactamente. Esa sería la idea, de que el organoide fuera un centro concentrador para poderlas estudiar y poderlas caracterizar a profundidad, y luego tratando de que Saraí encuentre en qué sitios del tumor o con qué características del tumor se asocian o se alían, para poder ir dirigido a esa zona en el tumor, que es un mundo, ¿no? Pero saber ya exactamente qué buscar en el tumor. Creo que por ahí va la arquitectura de todo. Ojalá y pregunten los estudiantes, y ojalá puedan decir algo los estudiantes. Matías, Julián, si quieren comentar algo adicional, adelante. Eso, muy bien. Hola a todos, buenas tardes. Totalmente, me parece que el diálogo es más de tipo metabólico, porque como usted efectivamente lo dice, en los nichos hipóxicos es donde se concentran las cancer stem cells. Lo que hemos visto con las TRMs que parecen stem es más bien que son más oxidativas. Entonces pareciera que el stemness troncal tumoral y el stemness de los linfocitos T son totalmente dos stemness distintos, e inclusive podrían activarse por vías totalmente distintas de, por ejemplo, Wnt suprime a TRMs, pero no sabemos qué induce a los TRMs, ¿no? Entonces es una balanza desde mi perspectiva metabólica. Y bueno, respecto a si los hemos visto en el centro de los esferoides, el problema que tenemos ahorita con los esferoides es que todavía no podemos establecer hipoxia en el cocultivo, porque tenemos condiciones normóxicas, pero en cuanto podamos establecer hipoxia, seguramente vamos a encontrar estas cancer stem cells en el centro del esferoide, y estamos desarrollando ya un organoide, pero vamos apenas despacio. Y Rosana dice un metaboloma, es lo que quiere Julián. Totalmente, metaboloma diferencial entre una stem cell troncal y una stem cell CD8. Exacto. Sí. Es sumamente interesante, doctora, porque recién lo revisamos. Hay una revisión que ya estamos a punto de publicar, y justamente en los últimos años ha descrito que la troncalidad normal sobrelapa muchísimo con la troncalidad tumoral, y de hecho las troncales normales también son sumamente supresoras sobre la inmunovigilancia, porque algo que también me gusta mucho de la troncalidad tumoral es que lo que significa es que hay neoantígenos por definición. Es decir, las Ts podrían ver algo que jamás han visto, que son los neoantígenos de tipo embrional o de desarrollo embrional, y eso también sucede entonces en una stem normal. Expresan neoantígenos embrionales y eso sería un super target, y está muy bonito.
No, gracias. Muchísimas gracias. Y nada más quisiera yo decir que el artículo de Saraí que se publicó en el GT, que el año pasado va a ser premiado hoy en la tarde como el mejor artículo de la Secretaría de Salud. Un aplauso para Saraí. No sé si va a poder ir a la ceremonia de premiación, pero yo creo que decirlo aquí es muy importante para mí, que Saraí haya ganado a nivel nacional el mejor artículo del 2024 de la Secretaría de Salud. Muchas felicidades, Saraí, a todos mis chicos, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Una cosa más, bueno, la academia se engalana de verdad por tener ponentes del nivel como la doctora Laura Bonifaz o como el ponente previo que fue el doctor Hugo Barrera, y eso verdaderamente hace que esta Semana de la Ciencia tenga un nivel verdaderamente excepcional, y de eso debemos decirlo también. Yo tengo una pregunta, por gente que está viendo estas ponencias por vía de la red, de internet. Entonces, yo sé que aquí esto es lo que clásicamente debemos reconocer como la investigación que va hacia la aplicación de la clínica, y ya hubo aquí diapositivas o láminas que así lo muestran. Pero el siguiente paso para los médicos, ¿qué tan cerca y factible va a ser que esta investigación nos pueda decir realmente mi paciente ya en la práctica, factibilidad de decir, quiero saber si va a ser un buen respondedor o no, porque esto ya se hace evidentemente, pero a nivel institucional como nosotros y utilizando tecnología de punta, ¿qué tan cerca estamos de llegar a eso, doctora? Muy buena pregunta, Eduardo, y es fundamental. Lo que nos hemos encontrado y lo que nos hemos topado con los médicos es que ellos quieren algo práctico. Si yo les digo a ellos voy a evaluar 20 poblaciones y voy a evaluar linfocitos T, CD4, CD8, neutrófilos, mastocitos, nos voltean a ver y nos dicen, para mí eso no es útil. Lo que ellos quieren es encontrar algo sencillo, algo práctico, algo rápido que nos pueda distinguir entre un paciente que responde y que no responde. Entonces creemos que el haber hecho este estudio profundo y multiómico y después irnos a la reducción es la clave para poder tener una prueba que ofrecer a los médicos. Y creemos que esta prueba que estamos validando la tenemos ya bien validada para pronóstico, respuesta y progresión a metástasis y no progresión a metástasis. Ahora la seguimos validando, la estamos asociando a un estudio clínico y eso va a ser lo que va a dar la validación final y las pruebas de sensibilidad y especificidad y todo lo que se necesita. Y lo que necesitamos hacer es justo todo bajo buenas prácticas de laboratorio, con certificaciones, con toda la metodología correcta, para que ahora sí pueda ser una prueba útil para el día a día de un médico y que ese médico pueda utilizar nuestra prueba y decir este paciente va a responder o no va a responder, que es fundamental por lo que les decía al principio de la toxicidad y del evitar daños adicionales o colaterales a nuestros pacientes. Hay dos preguntas más, si me lo permiten. Esto es de gente que está viendo. Y una de ellas es la doctora Mónica Vázquez del Mercado de Guadalajara, Jalisco, y pregunta si existe alguna experiencia con los efectos secundarios como miopatía necrotizante inmune mediana. Sí, existen muchos efectos secundarios. Efectivamente, autoinmunidad es uno de los más comunes, pero sobre todo toxicidad, una toxicidad muy fuerte, sobre todo con el ipilimumab, con el anti-CTLA4, es el que da la mayor toxicidad. Entonces, ese 40% de pacientes que no responden y que además les va uno a generar una toxicidad muy alta y posiblemente efectos secundarios de otro tipo, es lo que queremos evitar. Y obviamente ofrecer alternativas terapéuticas que serían todas estas posibilidades que estamos hablando de la identificación de la célula troncal, de inhibir esta diferenciación, de promover la diferenciación de células TRMs, la terapia celular que están promoviendo ahora Matías y Julián para hacer CAR-Ts TRMs, con un receptor lógico. Ese es un proyecto muy bonito que están planteando. Entonces todo eso es lo que nos abre todas estas posibilidades. Y una pregunta más del doctor Constantino López Macías. ¿Qué opinas de los trabajos que mencionan que la formación de órganos linfoides terciarios favorecen el desarrollo de inmunidad contra el tumor?
Justo es eso, ese es el proyecto que está desarrollando Saraí, ya es la línea de ella, de Saraí, y es justo eso, evaluar estos órganos linfoides asociados a tumor y caracterizarlos de manera muy profunda. Ese es el proyecto que ella lleva como fuerte, y lo que creemos es que además de las organizaciones es el fenotipo lo que está allá adentro, como bien lo decía Rosana, el fenotipo de la troncal y el fenotipo de las inmunes. Con Samir espero que pronto pueda presentar en algún momento ella aquí sus resultados con las células cebadas. Tiene resultados muy, muy bonitos en donde la célula cebada cambia por completamente. La célula cebada no se agrupa, esa es una célula que está aislada, pero el fenotipo de una célula cebada en los que progresan a metástasis y que no progresan es completamente distinto, y muy probablemente los que responden y no responden también sea distinto. Entonces, una son las agrupaciones, que efectivamente es muy probable que sí se estén formando estos órganos terciarios. Saraí los ha visto sobre todo alejados del tumor y en la parte irrigada, en la parte donde hay circulación, venas. Ahí los he estado caracterizando, pero creemos que además de la agrupación, el fenotipo de las células que estén ahí presentes va a ser determinante, de la inmune y de la tumoral. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues en novedad de tiempo vamos a dar fin a esta conferencia magistral. Yo voy a darle el reconocimiento a la doctora Laura Bonifaz y un presente de la academia.